Muy buenas noches, señoras y señores, muchísimas gracias por acompañarnos este miércoles aquí en El Toro por los Cuernos. Y tan toro, porque fíjense ustedes cómo hemos arrancado la temporada, con temas verdaderamente de actualidad y de importancia. El primero, ¿se acuerdan? Fueron el terremoto de las encuestas que están cambiando el tablero. El segundo, bueno, ¿de qué habíamos hablado el segundo? Ramón. Pues los empresarios, o sea, todo lo que ustedes pueden interesarles, todo lo que a ustedes les puede interesar, intentamos hacerlo aquí en este programa. Hoy un tema totalmente candente, la extranjería, la inmigración. ¿Qué es lo que está pasando en España? ¿Qué es lo que está pasando con la gente que viene a trabajar y a vivir con nosotros? ¿Qué tipo de inmigración tenemos? La inmigración legal, la inmigración ilegal. Bueno, de todo esto nos va a hablar un especialista en la materia, que es un abogado que se dedica precisamente a temas de extranjería. José Torres. José, muchísimas gracias. Nada, tío. Bueno, me encanta tenerte aquí porque el tema es el pan nuestro de todos los días, sale en televisión todos los días, lo vemos por la calle, hay mucha desinformación, hay mucho se utiliza un tema tremendamente candente, importante, humano, que se está muchas veces utilizando como moneda de cambio para unas cosas, para otras, sobre todo políticamente hablando. Entonces, yo te doy las gracias por estar aquí. Gracias a ti. Tú tienes tu despacho aquí en Ferrol, sí, en la calle Dolores. Sí, al final. Al final, cerca de la iglesia. Al lado. ¿Y a qué temas os dedicáis vosotros, José? Fundamentalmente a la parte de extranjería, o sea que sería pues tanto ayudar a regularse a personas que estén aquí, como sobre todo personas antes de venir, que es la forma mejor, al final no ya de acceder con... O sea, lo que se llama venir con un permiso ya de trabajo, claro, para poder trabajar. Por trabajo sí, o por familia, es decir, o por estudios, hay diferentes vías, pero bueno, sí, la idea siempre es intentar eso, o personas que ya estén aquí con alguna de las vías legales que hay para poder pasar a estar legales y poder ahí ya trabajar bien y tal. Eso y también traer empleados. Y vosotros no dependéis de ningún tipo de organismo de la Xunta, o sea, vosotros sois un bufete privado. Yo sí, yo no... Tú te dedicas, tú vives de esto, trabajas... Pero por mi cuenta, sí. Mira, dime una cosa, José, ¿tú cómo ves, en primer lugar, para centrarnos, porque yo aquí me encuentro con dos cosas que se hablan todos los días, inmigración legal, inmigración ilegal. ¿Cómo ves ese tema? Al final, la consideración de, o que ahora se le llama regular o irregular, ¿no? Es un asunto administrativo, es decir, si lo que intentamos discernir es las personas que vienen a delinquir de las que no, ya te digo que el 99% no vienen a ello. Eso por delante, quiero decir, eso es evidente, ¿no? La gente normalmente no se va de su país, primero para fastidiar a otros, es decir, aquí aunque venga gente y alguno pueda hacer cosas malas, pero no es la idea de decir, oye, me voy a ir de mi país, voy a ir a otro sitio, voy a ir a fastidiar a la gente allí, no. Pero es verdad que administrativamente, yo creo que ante la oportunidad o la ocasión o el desafío, vamos a decir que es un desafío la inmigración, porque es verdad, hay mucho más que antes, a nivel global, a nivel mundial, ahora hay más aerolíneas, hay más, bueno, hay redes sociales y hay un contexto donde la gente inmigra muchísimo más, pero esto ya se sabía hace un tiempo, lo que pasa es que en lugar de encauzar esto, y en lugar de realmente tratarlo con un poco de estrategia, yo creo que se ha dejado, se ha dejado hasta que realmente ya un poco ha explotado. Entonces, ¿qué pasa? Que te encuentras con muchísima gente que... El gran problema que yo veo en España es que muchísima gente realmente puede estar, o sea, se le tolera estar, pero no le dejan trabajar legalmente, pero muchísima. O sea, pueden estar... Pero no trabajar. Entonces, pueden estar, pero si no pueden trabajar, quiere decir que son ilegales. Sí, pero irregular. Digo yo, sí, irregular. Sí, se llama, sí. Hoy en día el término que se utiliza es irregular. Es irregular. Sí, porque no es un delito, o sea, realmente es una infracción administrativa, digamos, es una situación administrativa irregular. Pero ¿qué pasa? Que hay muchísima gente, que, por ejemplo, tú accedes como turista y luego te quedas. Vale. ¿No? No has hecho ningún permiso, no has hecho nada, entonces tú no tienes papeles. Bien, pero tú puedes quedarte a vivir en España.
Oficialmente no podrías, pero sí que se hace. pero se hace. Bien, tolera. entonces, con este tipo, porque vamos a dejar la emigración legal, pues está perfectamente regulada, me imagino, y si una persona se quiere venir de Colombia a España y necesita permisos de trabajo, bueno, todo eso, vosotros lo canalizáis y eso no creo que plantee ningún empresas, problema. con empresas. Es decir, al final la idea es que las empresas, conociendo que hay escasez, Sí. porque al final si hubiera trabajadores para todo tampoco habría, es decir, al final la gente Claro. extranjera no podría trabajar y se acabarían yendo, Sí. ¿no? Pero claro, eso se canaliza a través de las empresas, ¿vale? Y luego está lo otro que dices. Y vosotros hacéis como puente entre una empresa que necesita un tipo de personal Sí. y la persona que está pues en Colombia, en Venezuela, en Guatemala Donde sea. o en Namibia En y que Namibia. se quiere venir aquí Efectivamente. y entonces eso se pone en contacto con vosotros. O sea, eso, Ujú. eso es muy interesante. Es interesante y es bonito porque Y al lo final... saben las empresas. A ver, con las empresas hay un problema en general, y es que si tú abres el periódico ves, falta mano de obra para esto, para lo otro y para lo de más allá, Claro. pero luego es verdad que tienen mucho miedo, digamos, o reticencia a la hora de contratar gente directamente de fuera, porque no por nada malo, sino porque normalmente les da miedo, y si luego no me sirve, le dejo tirado. Adoptamos una posición demasiado paternalista. Al final tienes que pensar que el extranjero... No, vamos a ver, la gente lo que quiere es trabajar y son adultos. Bien. Sabes a lo que te expones, no adoptas, contratas. Eso es importante. Entonces, hombre, Sí, matizarlo. claro, sería triste que alguien deje todo, se cambie de país y luego no le vaya bien. Pero bueno, la gente al final, si tú se lo explicas y saben a lo que se atienen, dejemos que la gente decida, ¿no? Sí. No seamos más papistas que el Papa. Y eso es la inmigración legal. Sí. Sí, bien. Bueno, hay más formas de migración Bien, legal, la parte pero de ahora trabajo. la que está todo el santo día de Dios en la tele y además relacionada con las pateras. De eso bueno. me tienes que hablar de muchas cosas de estas. Sí, sí, sí. Entonces, ese tipo de emigración, tú me dices, si yo vengo en pateras Ujú. y soy menor o digo que soy menor, Ujú. menor no acompañado, Sí. ya tengo un determinado tratamiento. Sí. Si yo vengo como turista, Sí. tengo una determinada posición en el Sí. país. ¿Qué diferencia ves en las dos cosas? Hombre, una persona que accede como turista, de momento no se salta ninguna ley. Bien. ¿Qué pasa? Luego es verdad que cuando excede el tiempo de turista ya sí que infringe, digamos, pero no es lo mismo que realmente saltarte una frontera a través de un, pues eso, dices como una patera o entrar por tierra en España es complicado porque Sí, no puedes. no, la no hay valla, forma pero de... la... claro, Sí, por eso, bueno, sí, Ceuta, Melilla. saltarte la valla y tal, pero me refiero, eso sí que es... ¿Qué pasa? Que son dos cosas bastante diferentes, porque al final... Diferentes y no tanto, porque realmente las pateras cuestan dinero, quiero decir, eso no es... La gente tiene la idea un poco falsa de que una patera son un grupo de chicos que se meten en un barco y van a la aventura, como a lo mejor podía pasar en Cuba con las balsas y tal. No, todo eso está canalizado a través de mafias. Sí, Claro, de mafias que les cobran mucho dinero. Yo viviendo en Ghana, en Accra, sí. yo al lado de la embajada española en Accra, a mí o sea, yo he visto una octavilla que ponía, si quieres ir a España, no sé qué, no sé cuántos, tal, con un teléfono y demás, y hay mucha información sobre eso. Quiero decir, en Argelia, ahora en Libia, cómo ha quedado Libia después de Gaddafi, Sí. aquello es un desastre, Sí. hay una mafia de tráfico humano, de personas, que las víctimas además son ellos, ¿eh? Sí. Pues nosotros nos quejamos de que, claro, luego viene gente mala, no sé qué tal, algunos sí, la mayoría no, pero que la víctima primera son esas personas, porque los que mueren muchos en el mar, mueren, más que en el mar, mueren muchos antes. Si tú sales de Mali Sí. y sales desde Libia, o desde Tánger, o sea, te pegas una travesía importante de desierto y por allí, por el camino, quedan una inmensidad. O sea, normalmente de Libia vienen a través del desierto hacia la costa... No, o sea, de Libia suben, es decir, la gente de abajo, de la parte de abajo de África, o sea, pues eso, la zona de Sí. Burkina Faso, el Chad, no sé qué, tienes que ir hacia arriba, claro, hacia arriba o hacia un lado para salir por Mauritania, Y las a mafias, Canarias. es lo que dices tú, o sea, que no es... Son mafias perfectamente organizadas. Claro. No es que una serie de personas digan es que queremos lo que tú muy bien has Tú dicho. piensa que ahora tú y yo nos vamos al puerto de Ferrol con una Zodiac y nos intentamos ir a no sé dónde, nos van a parar, oye, ¿vosotros a dónde vais? ¿Quiénes sois? Al final hay guardacostas, es decir, las costas, la gente muchas veces piensa que en África la gente va vestida con un, no sabes, Sí, sí. van subidas en un En un camello. Sí, en un camello, y tal. No, allí la gente va con vaqueros y hay leyes, evidentemente los estados en general no funcionan como a lo mejor en Occidente, como entendemos, pero claro que hay leyes y yo trabajé en el puerto de Ghana, además con una empresa de Ferrol, con Reganosa, y joder, ahí había mucha regulación y para entrar al puerto tenías que tener una acreditación, etcétera, etcétera.
Entonces todo eso está canalizado y vehiculizado a través de mafias. Esa gente son gente que tienen que pagar, o los chicos que van debajo de los camiones y tal. Debajo de los camiones es cierto que desde Marruecos, por tierra, hay veces que sí que a lo mejor el camionero no lo sabe o dice que no lo sabe. Eso lo ves en la tele, en los programas estos de todas esas vías. Pero, por ejemplo, tú dices, hay un sistema de guardacostas y los guardacostas los interceptan y los devuelven a su sitio, no. ¿o depende de dónde los intercepten? Claro, todo eso está organizado. Claro. De manera que ya cuando les cojan en España y... ¿Y estas mafias, a tu juicio, están consentidas por los propios gobiernos? No se sabe, no lo puedes decir. Claro. O sea, evidentemente no sé si hay un interés, se tolera. Y en España, a ver, yo he trabajado en el campo, yo estuve en una empresa que se dedicaba a la recolección de frutas en el campo y allí hay muy poquita gente española, por no decir casi ninguno. ¿Quién trabajaba en el ejido, en los invernaderos? Entonces, todo eso lo que había que hacer es hacerlo de forma legal e invertir tiempo y esfuerzo en que toda esa gente tuviera derechos y obligaciones desde el primer día. Entonces la gente no tendría que exponerse a subirse a un barco maltrecho y a lo mejor morirse en el mar. Claro, pero entonces para que así fuera, es decir, para que yo no me tuviera que encontrar con ese problema de esas, pateras que se están arriesgando la vida de ellos, que luego llegan aquí y luego y son ilegales, pero ¿cómo se puede hacer esa inmigración para que sea legal? ¿Legalizando a todos los que están aquí o teniendo convenios con los países para que dejen venir a la gente que se les necesita? A ver, eso en teoría hay. O sea, yo ahora mismo, estando como está España, habría que hacer dos pasos. Primero hay que ver lo que ya tienes aquí. Es decir, lo que tampoco puedes dejar es a todo el mundo. Ahora mismo en España, además... ¿Qué tenemos aquí? Claro, luego tenemos que hablar del tema de los asilos, etcétera. En España hay muchísima gente que venía y solicitaba asilo, tanto a través de mar como por avión, de Venezuela, de Colombia, de Perú y tal. Bien. Como solicitantes de asilo, a ti te daban una tarjeta, la famosa tarjeta roja, ¿vale?, que te habilitaba a trabajar durante un tiempo. Antiguamente, ¿vale?, después de 2 años, dejabas eso y podías regularizarte a través de una cosa que se llama arraigo laboral, que es, te sonará, con un contrato y tal, ¿vale? Ahora ya no puedes. Ahora, el que es solicitante de asilo todo ese tiempo es como si no estuviera en España, entonces no le vale luego para nada. Entonces, ahora están dejando a mucha gente en la calle que han estado trabajando, que son buenas personas, que tienen a sus familias aquí y que al final tú les has dejado entrar, es decir, tú les has invitado aquí. Dices, no, es que se han aprovechado el sistema y tal, lo que tú quieras, tú les has dejado de aprovecharte el sistema, son personas sin medios, no podemos, lo que tampoco podemos hacer es la típica de, no, es que se están cargando el país, a ver, esta gente no tiene un poder, vale, entonces, primero tienes que solucionar lo que tienes, y tienes mucha gente que podría trabajar legalmente, pagar impuestos, etcétera. Y habría que legalizar a toda esa gente. No, a todos no. Tú tienes que ver quién sí y quién no. Es decir, tú al final, lo que yo creo, si yo fuera el ministro de tal, yo lo que haría es hacer un análisis de vida laboral de las personas, es decir, imagínate, una fila de 10 personas. ¿Usted qué ha hecho en los últimos 2 años? He cotizado los 2. Mis hijos están en la escuela. No tengo un antecedente penal y no tengo una multa de tráfico. Vale, tome permiso de trabajo durante 2 años y luego hablamos. Mire, yo he estado aquí, me han cogido borracho 6 veces, tal, tengo no sé qué, una denuncia de violencia de género, para el otro lado. ¿Qué es el otro lado? Fuera. ¿A su país? Donde el problema es, bueno, ahí tendremos que hablar, porque ahí también hay muchos países que no te, claro, que no te quieren de vuelta. Ahí está el problema. Ahí está el quid de la cuestión. Pero es verdad, o sea, me refiero, ese sería el filtro un poco. Y luego, a partir de ahí, habría que trabajar mucho en que la gente pudiera venir. Por ejemplo, yo viví en Rumanía. En Rumanía hacen una lista de cuántas personas hace falta en un año. Grosso modo, 50.000, no sé, pintores. Pues las empresas tienen la autorización y tienen que solicitar una autorización, te la dan y puedes traer. En España es parecido, pero no se pone en práctica. ¿Por qué? Porque al final el gran vehículo migratorio es que la gente entre y regularmente aguante el tirón trabajando en negro como buenamente pueda, ganándose la vida y después haga el arraigo. Ese es cualquier extranjero que veas por ahí te dirá que o ellos o amigos suyos, familiares, bellísimas personas plenamente integradas. ¿Por qué tiene que pasar la gente por eso? O sea, ¿por qué tenemos que tener a la gente tirada en la calle? Pero eso es por donde se está pasando. Totalmente. Porque es como funciona. Totalmente. Porque yo ahora, tú dices, una persona entra en España y se pone a trabajar ilegalmente, o sea, en negro. Sí, en donde pueda. Vale, pero si se pone a trabajar, primero en negro, claro, en negro,
por si no, no la puedes contratar. Sí, sí. Pero, ¿y esta persona que está trabajando en negro y que tiene, por ejemplo, 2 hijos, qué tipo de prestación les da el Estado? ¿Les da alguna ¿A prestación? los hijos? Sí. A nivel de dinero. Bueno, no, o a nivel de Sí, escolarizarlos, eso sí. o a nivel de edad. No, no, tú en España, sanidad y escolarización, todo el mundo, con estar empadronado O sea, tú necesitas empadronarte y listo. y nada más. No, Y no te van a preguntar en el padrón si tienes papeles, si No. no tienes papeles. Bien. El hecho de que tú te empadrones, ¿qué protección te da? esas dos, fundamentalmente. Es decir, tú puedes ir los niños van a la escuela y puedes ir al hospital. Hospital, o sea, sanidad y Ujú, educación. y educación. ¿Y algún tipo de subsidio? No, eso también es un mantra. Porque es un mantra Sí. que oímos No, siempre, y eso- es que cada persona sí. cuesta tanto. No. ¿Eso es cierto? Puede costar, pero hay que desmentirlo desde... A ver, vamos a ver, no tiene una ayuda directa, o sea, no hay un ingreso mínimo vital para personas irregulares, eso no es verdad. Sí que es cierto que existen organizaciones no gubernamentales, o sea, ONGs, Sí. financiadas con dinero público y que al final, evidentemente, pues a quien ayudan es a las personas que normalmente que están en esa situación. Entonces, claro, tú puedes decir, ¿hay una correlación? Sí, sí que la hay. Sí. Entonces, hombre, evidentemente sí, un costo es. Pero claro, al final yo insisto, si tú a una persona le invitas a tu casa y no le dejas trabajar, Pero es que todo a mí me parece un contrasentido. lo es. Es que es contradictorio, Totalmente. tremendamente, y muy complicado, porque Mucho. este tema, desde luego, es lo que tú Y decías. son personas, al final, claro, dices... Es que estamos hablando de seres humanos, Claro, que estamos luego les hablando ves las de caras y personas, dices, es que, claro. Exactamente. Y vamos a hablar de algo que yo creo que aquí es muy importante matizar. Ujú. O sea, cuando una persona cruza el mundo y va a otro país, desde luego es muy difícil que lo haga, a no ser que tenga mucho dinero, por turismo. En las condiciones de todas estas personas que vienen es porque quieren un mundo mejor, Ujú. quieren una vida mejor para ellos y para sus Para hijos, sus hijos. y quieren progresar. Y eso no se lo podemos cercenar a nadie, porque eso es inherente al ser humano, o sea, es completamente lógico. Ahora, los propios países, como tú dices, de repente han estado mirando o metiendo la cabeza como el avestruz Totalmente. debajo del ala, y no nos damos cuenta del problema tan grande que se ha generado. Pero es que ahora, ¿cómo lo podemos arreglar? Hay mucha gente que habla de cosas que si proyecto de invasión, el proyecto Kalergi, el no sé qué, a mí se me parecen tonterías. Yo, al final, arreglarlo, es que si tú ves las estadísticas, el 84% del crecimiento ahora mismo de España poblacional son extranjeros. Sí. O sea, si tú trazas unas estadísticas, en 20 años seguramente en España haya más extranjeros que españoles. Eso hay que poder hablarlo. Por lo menos hablarlo. Claro. Claro. Y luego ya veremos si estamos de acuerdo o en contra. Yo personalmente estoy casado, como tú sabes, con una africana, mi círculo familiar es totalmente... Y yo me siento muy cómodo porque he vivido fuera, pero es que hay mucha gente que no ha vivido fuera en su vida y no sabe lo que significa el multiculturalismo y tal. O sea, ¿me entiendes? Claro. No es hacerte una foto, ir a Malasaña a tomar no, es otra cosa. Entonces, hay que ver si un Estado está preparado, porque es que lo que no puede ser es que la gente luego esté mal. Es decir, al final todo esto hay que organizarlo, hay que poder Claro. hablarlo, hay que poder... ¿Qué pasa? Que al final, como todo hoy en día, te encuentras con esta posición y con esta otra. Y en el medio la inmensidad. Claro. O todo sí o todo no. No, hay matices. Entonces lo que hay que hacer es, y teníamos que haber empezado hace tiempo, intentar hacerlo bien, porque al final, Claro. mucha gente, tú decías, no, una vida mejor, tal, ¿tú se la puedes garantizar? Sí, ¿y a cuántos? ¿Y a quién? ¿Y a quién no? Es decir, al final, claro, hay que tener Claro, también... es que a lo mejor tampoco le garantizas esa vida mejor. El 25% de los niños ahora mismo en España están en riesgo de pobreza infantil, de los cuales la inmensa mayoría son extranjeros. Claro, tú puedes traer gente aquí a ser pobre, puedes traer gente aquí a malvivir. Eso está bien. Eso también hay que pensarlo. ¿Hasta qué punto es, no? Porque necesitas que haya señoras cuidando ancianos, tú puedes permitir, porque claro, al final, como eso no se quiere, digamos, regular, porque hay que invertir dinero, tiempo, medios, conocimiento, ¿no? Para que toda esa gente pudiera... Al final tienes que montar una operativa importante para que esa gente pueda venir a través de algún canal legal. No, lo que haces es mirar hacia otro lado, dejarles pasar y que gane el mejor. Pero es que yo trabajo con mucha gente que está en la calle.
Lo que pasa es que la gente no lo cuenta, porque es como cuando los españoles iban a América Claro. y luego volvían, ¿no? Que decían las pichoneras, ¿no? Sí. Que luego volvían aquí sin un duro, y iban por la calle con las plumas de las... ¿no? De pichón. Para que pareciera que habían hecho Sí, dinero sí, en las sí. Américas, y era que mentira. no, claro, Pues claro, que eso claro. está pasando ahora, pero al revés. Yo conozco mucha gente que lo está pasando muy mal. Lo que pasa es que no se lo cuentan tampoco a su gente, a lo mejor en América, porque tampoco les quieren hacer sufrir. Y el que lo pasa mal, por ejemplo, aquí en España, muy mal, porque mucha gente te dice, bueno, lo están pasando muy mal en España, pero es que seguro que lo pasaban infinitamente peor en su país. ¿Hasta qué punto eso es cierto? Yo he viajado por Sudamérica, he viajado por África, que al final son los focos de inmigración más grandes en España. Sí, depende. O sea, hay un gran porcentaje de gente, sobre todo de Sudamérica y de Centroamérica, que vienen huyendo de la inseguridad. Es decir, que te cuentan que, pues, que allí tenían miedo, que allí había más violencia en las calles, que te podían atracar, asaltar, te podían disparar. Entonces, claro, yo mucha gente que conozco americana te dice, mira, igual no me va tan bien, pero chico, salgo a dar un paseo, a comprar el pan, voy a dormir y sé que no me van a... Claro, y ya es una cuestión, Claro. un plus de tranquilidad Exacto. que no tenían allí. Sobre en todo sus la gente que países. tiene hijos. Bueno, yo es que, claro, aquí también veo que hay dos tipos de migración, o por lo menos la entiendo yo así, y tú me corriges si me equivoco. Al citar Sudamérica, Hispanoamérica Hispanoamérica. o Iberoamérica. O la mal llamada Latinoamérica. ¡Ay, gracias, Eso se lo José! inventaron los franceses para La dividirnos. mal llamada Latinoamérica, que yo siempre estoy, no llamen ustedes Bueno, Latinoamérica, entonces hombre. Canadá, que habla un idioma latino, también sería Latinoamérica, ¿no? Efectivamente, no, es Iberoamérica, Sí. porque es la península ibérica la que Legalmente llega. se le llama así. Iberoamérica. Sí, cuando hacemos trámites en las leyes viene así. Ponéis Iberoamérica, qué bien, pues te agradezco que me lo digas. Bueno, pues para mí esa inmigración iberoamericana, y bueno, ya no te digo si es hispanoamericana, yo no la considero inmigración, porque yo creo que es que vienen a casa. Es que España sigue siendo la madre patria de todos ellos. Para muchos y sí. es que para España, en su momento, no los considera ni muchísimo menos colonias, los considera parte de lo que es el ser español. Efectivamente. Por lo tanto, ¿por qué? Porque tienen una misma cultura, tienen un mismo idioma, tienen una misma religión, o sea, es que somos lo mismo y encima nos aportan una dulzura y una Vale. riqueza de vocabulario al Sí. español que yo estoy Hablan mejor. estoy tan agradecida de que Sí. estén por nuestras calles. Los porque colombianos es que, hablan muy bien. que es una maravilla Sí, sí. escucharlos, los uruguayos. No, y es gente da gusto. educada, Entonces, sí. para mí, ellos no son emigración. El problema que yo veo muchas veces es cuando no tienen tu misma cultura. Bueno, Por no hay ejemplo, lazos, claro. toda la parte Mira, musulmana. Es distinto. Es un choque de Es muy distinto, civilizaciones muy distinto. porque es totalmente distinto el Islam que el Que el cristianismo. cristianismo. Mira, yo... Y con todo lo que eso implica. ¿eh? Sí, sí, no, de la primera Porque parte... normalmente suelen ser, además vienen de países que son teocracias, Total, y entonces no tienen entonces la misma es forma la de- Sharia y Sí, sí, es y entonces ahí creo que sí puede haber un confrontamiento, Sí, sí. porque no hay esa implicación que tenemos Mira, con es que es distinto. Iberoamérica, ¿no? O sea, por ejemplo, lo que dices tú, la primera parte, además yo creo que España pierde una oportunidad constantemente muy valiosa, que es, hay mucha gente que todavía quiere venir de esos países, porque otro falso mito que tienen muchos españoles es que cualquier sudamericano quiere venir a España, nanay. Yo he estado en Cartagena de Indias, en Bogotá, Y nanay. y vamos, y por aquí. O sea, yo a veces vienen colombianos y de broma en Ferrol les digo, pero ¿cómo puedes tú irte de Medellín a Ferrol, joder? Digo, por Dios, digo, yo te doy mi pasaporte y tú me das el tuyo. Porque yo me voy feliz a Yo me voy a Cartagena de Cartagena de Indias y no me vuelven a ver el pelo. Entonces, es verdad, pero también es cierto que España, como Estado, como país, no invierte en hacer una inmersión cultural a esas personas que muchas veces sienten más a España que los propios españoles. Totalmente, ¿Sabes? ¿eh? Que sus hijos van al Racing, van a la Semana Santa, van a todo. ¿Qué pasa? Como en España tampoco tenemos muy claro nuestra identidad y tampoco está muy bien vista, porque yo, por ejemplo, viví en Emiratos Árabes, que tampoco es ejemplo, pero en Emiratos Árabes hay gente que no tiene nada que ver y van con la bandera y tal, porque hacen el día de la bandera, el día de no sé cuántos. Es un país que tiene 50 años de edad, ¿eh? O sea, es todo medio con pinzas, con la historia que tiene España, ¿eh? Pues dime tú que no se podría invertir en eso, en que esa gente, pero no se hace, no se se hace. deja a la gente manga por hombro, para bien y para mal. Entonces, claro, hay muchos, a mí me pasa con muchos sudamericanos que vienen aquí y encuentran primero una incultura del español increíble, que dices, pero esta gente se da cuenta de que esto ha sido Completamente. para un lado y para el otro, los venezolanos con los gallegos, que ahí hay la casa de...
hay la Casa de Galicia en Venezuela, en Caracas, tal. Entonces sí que es cierto que hay muchos españoles que se proyectan y ellos dicen que son muy inclusivos y muy tal, de boquilla. Porque luego a la hora de la verdad no es cierto. Y te voy a decir una cosa, tienen muy rápido el descalificativo. Yo trabajo sobre todo con extranjeros y me lo cuentan y les pasa. Entonces sí, eso es una pena por esa parte, pero es lo que te digo yo del Racing, que es un ejemplo absurdo, pero es verdad. ¿Qué más inmersión cultural que ir al fútbol de la ciudad? Sí, Pues sí. lo hacen. Ahora, decías tú la otra parte. No todo el mundo ve la inmigración como ir a adaptarte a otro país, Sí. como si hacen, por ejemplo, los iberoamericanos en España. Mucha gente lo ve como una oportunidad de negocio. Es decir, yo sé que si monto una empresa de maderas, yo tengo un amigo en Villalba, sí. no, en Villalba tengo un amigo que se llama Anas, que es marroquí, y que están en la tala y tal, porque hay mucho campo de trabajo donde no hay gente española, porque no hay relevo generacional. Mucha gente de Marruecos viene simplemente para trabajar. Sí. No tienen ningún interés en España. Para En nada. nada de lo que tengas tú que ver. Yo soy así, tú eres así. Tampoco te van a imponer por el rollo ese, no, nos quieren. No, normalmente yo los que he conocido que llevan tiempo, otra cosa es lo que está pasando Sí. ahora, pero no. Generalmente cada uno tal. Y luego también hay algunos, yo he tenido un marroquí en mi despacho que me ha dicho, yo quiero hacer la nacionalidad española para poder romper el otro pasaporte. O sea, hay de todo, pero es verdad, es cierto que es muy diferente. Yo Y viviendo... la integración es distinta. Es muy distinta. Yo cuando vivía en Emiratos, Claro. por situaciones personales, a mí me llegaron a proponer cambiarme de religión. Y claro, yo decía, vamos a ver, pero yo cómo voy a mi madre, coño, en Navidad. Y le digo, no, mira, yo ya no, esto no, yo ahora voy a poner a dar unos cánticos aquí con una chilaba y tal. Oye, me parece muy bonito y tal, pero que no es lo mío. Claro, es Y que no me sale, no me lo vas sale. a sentir ni de coña. Va a ser una cosa tan postiza. Exacto. que Ahora, no. tú puedes coexistir, evidentemente. Yo estuve en el Líbano hace años y había una mezquita y al lado había un copto, una iglesia de cristianos coptos, o una evangélica, una católica, un no sé cuántos, y estaba todo bien. Ahora mismo estamos en una... Pero, insisto, todo eso se tiene que guiar, se tiene que trabajar, se tiene que tomar en serio. Si tú, que es lo que hacemos en España, partes de la base de que la gente se adapta porque sí, como somos todos iguales, ¿eh? O, ¿entiendes? Y no es verdad. Todo esto requiere un trabajo, requiere un esfuerzo, requiere un interés. Si tú tienes una inmigración que ha pasado, que en el año 2000 en España había 900.000 extranjeros, a que hoy hay 7 millones. No me digas. Sí. En 25 años. Que se sepa, ¿eh? Que seguramente hay más, porque es lo que... Están los censos y luego está lo otro, pero claro, es un aumento de Brutal. entonces, claro, todo eso hay que gestionarlo. Gestionarlo. ¿Por qué? Porque va a ser bueno para el Estado, va a ser bueno para la gente que viene de fuera, va a ser bueno para todos. Y en España no hay plan. Y no hay plan de extranjería. plan, ni no hay hay plan. Y inmersión, cuando no hay hablan nada. de las leyes de extranjería y de que no Lo que dé más existe. votos, lo que dé más votos. No me digas. A la gente la abandona, es decir, aquí, y normalmente te dejan en manos de, que esto es muy importante decirlo, te ponen en manos de ONGs y de caridad, que no es un mensaje en contra de las ONGs, es yo, o sea, conozco muchísimas, sobre todo mujeres, ¿no? Porque al final los maridos normalmente están trabajando en temas de construcción y tal, y yo con quien trato suele ser con las madres, que a mí me dicen, pero yo, que en Colombia era costurera, o era, incluso trabajaba en una empresa, o era periodista y salía tal, ¿yo por qué tengo que ir a una cola de caridad allí, a dar pena a no sé quién? No, no señor, yo no he venido aquí a dar pena a nadie, y no he venido aquí a pedir limosna, yo he venido a trabajar. Los latinos, mal llamados latinos, son mucho más emprendedores en general que nosotros. Y tienen una ventaja muy grande, un sudamericano y un centroamericano, que es que, aunque haya sido ingeniero del universo, si se tiene que poner a pulir aquí y a rascar el suelo y a barrer, y no se ponen a llorar, ni yo tengo una carrera, no. Entonces, esa gente lo que quiere es trabajar. No quieren ni que tengamos pena de ellos, porque no son pobrecitos. Esto es como cuando alguien te dice, oye, que sí, pero que no quiero dar pena a nadie. Sí. Pues ese exactamente es el mensaje. Porque además yo quiero mi dignidad. Exacto. Y yo quiero trabajar, Exacto. pero quiero que me dejen trabajar. Exacto. Pero ¿hasta qué punto puedo? Ese es el tema, que si tú dejas entrar a una persona, le tienes que dejar entrar con todas las consecuencias. Si no, no le dejes entrar. Si tú me invitas a tu casa, ¿no? Exactamente. Y yo, oye, vengo a comer. Vale, José, pues pasa, siéntate ahí y come. Lo que no, o me dices, mira, José, no tengo comida, o es que han venido justo hoy las niñas y estoy llena, ya otro día, o mira, pues es que no me caes bien. Lo que no puedes hacer es decir, José, pasa, siéntate ahí, os ponéis vosotras a comer y yo mirando. Pues es que es lo mismo, tú no puedes dejar que entre gente para la cual no tienes un plan, para la cual no tienes absoluta... Que yo sé que, vale, no hay fronteras, somos... Sí, perfecto, yo entiendo ese mensaje desde el punto de vista del corazón, pero siendo realistas, no funciona eso. Tiene que haber un plan, no se puede dejar a la gente abandonada. Y no existe en este momento, ya que
tú me has dicho antes que parece que todo es una cuestión de votos y Mm. parece que esto se mueve dependiendo según Sí, convenga sí. por los que yo puedo votar, que es Sí. tristísimo porque estamos hablando de seres humanos, Sí, sí. pero da igual, o sea, parece aquí que todo Totalmente se igual. compra, todo se vende, todo es un voto. ¿Hay algún partido político en este momento que tú veas que se ajusta más a lo que tú dices, a tener una idea? Me contestas después de la publicidad. Vale. Joyería Ferrol, un nuevo concepto de joyería en nuestra ciudad que entronca con lo que era el concepto de joyería tradicional. Compraventa de oro, plata y joyas. Compraventa de oro, plata y joyas. Imagínense ustedes que tienen unos anillos que ya no les sirven para nada, de la primera boda, de la segunda boda, de la tercera boda, uy, a saber. Imagínense ustedes que tienen una medalla en la que su madrina se la regaló y grabó el nombre de Josefa. Y no le gusta el nombre de Josefa porque a usted le llaman Pepa. Bueno, pues esa medalla la tiene permanentemente en una cajita y en un cajón. Pues qué momentazo de visitar Joyerías Ferrol, porque a lo mejor le dan una gran alegría. Si es de plata, pues ¿qué les voy a contar a ustedes? ¿A quién le apetece en este momento ponerse a limpiar plata? Bandejas, juegos de café, aquellas trofeos que ya están medio destartalados y que seguramente los tendrán metidos en un baúl o en un cajón, esperando a que sus herederos en su día los disfruten. No, si los van a vender va a ser lo primero que hagan, véndanlos ustedes y se pegan una alegría. Y luego otro concepto también importantísimo, los empeños. Oiga, que usted no se quiere deshacer ni del oro, ni de la plata, ni de las alhajas o de las joyas, bueno, pues a lo mejor visita usted Joyería Ferrol y empeñan la pieza correspondiente. Y a nadie se le caen los anillos, porque no se olviden de una cosa muy importante. Nada menos que doña Isabel la Católica, la gran reina española, para realizar la conquista de América, como no tenía la corona liquidez, pues no le quedó más remedio que empeñar sus joyas. Por lo tanto, si a doña Isabel lo hizo con toda la tranquilidad del mundo para que Colón consiguiera llegar a donde llegó, pues imagínense ustedes, a nadie se le van a caer los anillos. Y luego otra cosa importantísima, tasación de herencias. Es importante en ese momento pues el valorar las cosas y saber qué es lo que tenemos, porque a lo mejor creemos que tenemos mucho menos o a lo mejor creemos que tenemos mucho más. Bueno, pues para todo esto, profesionales de primera línea están en la Joyería Ferrol. Y también les digo algo importantísimo, que ustedes no quieren ir hasta allí, pues no se preocupen, tienen aquí el número de teléfono que les vamos a facilitar en nada y llámenles ustedes. Ellos se desplazarán a su domicilio y sin ningún compromiso y seguramente que llegan a un acuerdo. Ya lo saben, Joyerías Ferrol. Si tienen problemas de liquidez, ese es el sitio. Adelante, porque lo más probable es que se lleven una alegría enorme. De nuevo con ustedes y vamos a volver al toro por los cuernos. Hablábamos de los políticos. ¿Qué mensaje político? Porque yo creo que aquí hay una hipocresía brutal, Absoluta. utilizando un tema muy serio. Ujú. ¿Tú lo ves así? Sí, porque además si tú miras las votaciones a nivel, por ejemplo, europeo y luego en España y tal, lo que dicen y lo que hacen es totalmente distinto. ¿A que sí? Totalmente. Por ejemplo, el gobierno en curso han participado en iniciativas a nivel Europa para que las devoluciones en caliente, que le llaman y tal, sean más rápidas, es decir, para poder que sea más expeditivo. Pero luego en España te sale en el Congreso diciendo que es que todo el mundo, no sé qué, no sé cuántos. Dicen cosas que saben que son mentira, pero el problema es que hacen mucho daño. Al igual que por el otro lado contrario te pueden a lo mejor mandar un mensaje de justo lo contrario, que también realmente saben que no es... Es decir, no se puede todo que sí, pero tampoco se puede todo que no, porque si tú mañana echas a todos los inmigrantes que hay en España, España se va por el desagüe porque hay muchísimas empresas que están totalmente sustentadas por personas de fuera, ojo, y por capitales extranjeros, porque nosotros ligamos mucho la inmigración a la pobreza, pero que hay gente de fuera que tiene mucho dinero y que tienen empresas. Aquí en Ferrol, casi restaurantes últimamente, todos los que abren son gente de fuera. Oye, que tienen lo que hay que tener para invertir y para estar con el agua al cuello y para estar 16 horas ahí y abrir y cerrar la persiana. En la Plaza de España te puedo decir dos. Una colombiana y un colombiano con una venezolana. Y yo delante de casa también.
rumano y brasileiro. Exacto. Y de maravilla. Y dan trabajo a gente, ¿eh? Pero bueno, y dan trabajo a gente y trabajando de sol a sol. Exacto. O sea, yo también estoy viendo alrededor gente que desde Sí. luego se la juega, y se juega Claro. lo poco o mucho que tiene. Exacto, pero políticamente, seguramente, si tú te llevas de cañas a cualquiera de ellos, yo estoy convencido de que me van a decir exactamente lo mismo. Puede ser que haya alguno, no sé, iba a decir nuestra paisana, pues quizá, no sé, quizá incluso en privado no nos pongamos de acuerdo, pero normalmente yo creo, porque yo hablo de esto con gente de todas las ideologías, porque en mi círculo de amigos hay gente de todas las ideologías, y están todos absolutamente de acuerdo, pero es que la gente en la calle está en todo casi de acuerdo al 95%. Todo el mundo. Todo el mundo, lo que pasa es que luego hablan y dicen, pero que la gente en el fondo piensa exactamente lo mismo en todo, Bueno, pero a no mí- nos atrevemos a ponernos de acuerdo. A mí me hace mucha gracia porque dime tú, por ejemplo, ahora que no tiene nada, mucho que ver en esto, Sí. pero por ejemplo, tú dime en la calle la gente qué piensa de la ONU. ¿Qué piensa la gente en la calle de la ONU? ¿Qué piensa? Que es un organismo que no funciona, que están con unos sueldazos impresionantes, que están manejando causas que les da la gana y que, ¿qué piensa todo el mundo de la ONU? Y que muchas veces muchos dicen, para lo que están, lo que deberían era de cerrarla. Bueno, eso lo ha dicho Donald Trump ayer, delante de todos ellos. Y hoy en día todo el mundo se ha rasgado las venas. Pero oiga, si lo estamos diciendo en la calle todo el día, o espabilan ustedes y se ponen las pilas, o ustedes llevan muchos años que no sirven para nada. Pero mira, yo encuentro muy difícil hoy intentar hablar de cosas. Directamente lo que quieren es encasillarte en un sitio o en otro. O en otro, no te deja libre. Tú ves ¿no? mis vídeos que pongo yo en redes sociales y en unos soy ultra facha y en otros soy comunista. O sea, me llaman y digo, bueno, también te digo, mientras eso pase creo que lo estoy haciendo bien. Estás haciéndolo muy bien. Pero hablando de la sí, ONU, sí. hablando de la ONU, yo estando en Addis Abeba, en Etiopía, a mí me contaron cosas muy fuertes. Ahí hay una oficina y al lado hay un hotel donde se albergan altos cargos de la ONU y a mí me contaron todo tipo de tropelías y de... Por parte de la ONU. Por parte de los miembros. Empezando por cuando estaba Kofi Annan de secretario general y el hijo de Kofi Annan, secretario general de la ONU, se enriqueció de una manera repugnante con todo el sistema de petróleo por alimentos. Por lo tanto, hay muchísima corrupción y resulta que ayer el presidente Trump se lo soltó en la cara a todos ellos. Pues mira, mucho de lo que dijo tenía toda la razón y en la calle lo estamos pensando todos. Entonces, voy a la hipocresía, porque tú me hablabas, por ejemplo, de que el gobierno actual español ha firmado en Bruselas las devoluciones en caliente, Sí, cuantas más mejor. Ha sido su postura. Su postura, y el gobierno es el Partido Socialista, Sumar y Podemos. Llévalo al Parlamento. Dicen todo lo contrario. Pero aparte, entonces, ¿en qué quedamos? Aparte también hay una falsedad ahí, porque ellos, vamos a ver, ellos juegan con la idea que a muchos extranjeros les resuena, que es el tema de vamos a hacer una regularización masiva, como se hizo en su momento, hace ya años y tal, hubo 2 en España, y lo dejan caer, evidentemente lo filtran interesadamente, pero saben que no es verdad que lo vayan a hacer, o por lo menos no lo creo. Entre otras cosas porque la mayoría de la inmigración de procedencia iberoamericana no vota viene normalmente huyendo de estados. Entonces, claro, comunistas, socialistas. Que ojo, no vota un inmigrante, cuidado, no vota hasta que se nacionalice, pero es que en España, si tú entras regular, o sea, con 2 años de residencia legal, un iberoamericano puede nacionalizarse. Entonces, al final son cálculos políticos, pero sí que es cierto, juegan con esa idea. Pero si analizamos la última ley de extranjería, sí, si bien los arraigos se han flexibilizado un poco, han pegado un corte con el tema del asilo, porque el modo de entrar a España era solicitando asilo. Ajá. Y aunque no te lo daban, insisto, te daban una tarjeta con la que podías trabajar y luego regularizarte. Sí. Eso lo han quitado. ¿Por qué? Lo han quitado porque realmente el asilo se había utilizado de una forma que no es. El asilo no es eso, el asilo es que te están persiguiendo, te van a matar, lo puedes Bueno, probar. pero eso pasa en Venezuela. A los venezolanos les suelen dar protección por razones sí, humanitarias. O sea, Tienen que escaparse. Es que sí. se han tenido que escapar. Sí, hay muchos que sí, que se lo han estado concediendo. Pero me refiero, cualquier persona de cualquier país Sí. venía, pedía asilo y como el proceso es muy largo, tú a lo mejor con la tarjeta de solicitante, no de asilo, sino de solicitante de asilo, te tirabas un tiempo y te habilitaba a trabajar. Entonces, con esas cotizaciones, con 6 meses de cotizaciones después de 2 años en España, te podías hacer un arraigo y ya estabas regular. Muchísima gente hacía eso, era el modo que había. Sería un fraude o no, pero era lo que España toleró. Con el nuevo reglamento de extranjería, que entró en vigor el 20 de mayo, eso lo han quitado. O sea, tú ahora ya no puedes hacer eso. Si tú ahora entras y solicitas asilo, todo el tiempo que tú estés con esa tarjeta, aunque te dejen trabajar, no existe ese tiempo. En el momento que te denieguen, que normalmente te deniegan, te quedas en la calle, empiezas de cero. Eso, seguramente, si hubiera pasado con otro tipo de gobierno,
pues seguramente, vamos, manifestaciones es poco. Sí. Pero vamos, ahora mismo en España hay un montón de gente, yo conozco aquí en Ferrol, gente que estaba trabajando con la tarjeta roja, chicos, señores, señoras, tal, gente que hacían un gran trabajo en empresas y tal, y que ahora están en la calle trabajando en negro. Claro, si eso hubiera pasado, si eso políticamente se utilizase, ¿qué pasa? Que políticamente desde allí lo que interesa es decir, no, hay que echar a todos, y desde aquí, no, todo el mundo. Y al final es mentira esto y es mentira lo otro. Es mentira las mentira dos todo. cosas. Es todo mentira. Todo. Es todo mentira. Hay, y por eso te digo, cuando dicen, no, hay un plan de invasión, no hay un plan de nada, lo que no hay es precisamente un plan. Han dejado, o sea, mi hermano estuvo trabajando en Baraja, en las fuerzas de policía, y me decía, eso no es falta de interés, es falta de medios. No hay dinero para... Dicen, ¿por qué no deportan a la gente que no sé qué, que ha hecho? Que no hay dinero. Que es que no hay un duro. Que no se toma en serio. Entonces, al final eso estigmatiza, porque muchas veces dicen, no, es que el discurso de no sé qué genera odio. No, lo que genera odio es lo siguiente. Lo que genera odio es que en una comunidad de 100 colombianos que se portan bien, haya 4, he dicho colombianos, marroquíes o chinos o españoles en otro país, de X, que se portan bien, haya 4 que se portan mal y a esos 4 le toleren portarse mal, esos 4 van a ensuciar el nombre de los otros 100. Es verdad. Y eso sí que genera odio. El no actuar contra la gente que habría que actuar, que es la gente mala, que habría que extirpar de la ecuación, no se hace. Por miedo, ay no, es que nos van a llamar no sé qué. Que no, hombre, que no. Lo que pasa es que hay que empezar a tomarse las cosas en serio. Sí. Porque al final estigmatiza, y sí que estigmatiza. Y hoy en día en España, pues ser marroquí debe ser duro, en el fondo, porque te miran mal. Y habrá muchos que no tengan culpa de nada. Claro. Que les han dejado entrar aquí o les han traído. Yo he traído marroquíes a España a trabajar, camioneros, tal. Bellísimas personas, ¿eh? Tendremos diferencias, que las tenemos, pero bellísimas personas. Pues seguramente haya gente que les mire mal. Y todo eso pasa por esto, porque se toleran cosas que no se deberían de... Y luego un tema antes, y ahora te lo comento, y luego tú me dices cómo lo arreglarías tú, si fueras ministro de algo, de algo ministro de mi casa. en un gobierno sensato y que se dedicara a gobernar y arreglarnos un poco la vida a la gente, que no a esto y no a hablar. Pero el tema, por ejemplo, de los menores no acompañados, vale. Que eso es un tema muy sangrante, mucho. Porque además tú dices, bueno, de acuerdo, ahora mismo hemos tenido problemas aquí con el centro de menores no acompañados el de Galicia, el que se hizo ahí en la provincia de Lugo, me parece, o en La Coruña. Sí, no hay, no sé dónde es, yo sé que yo creo que en Lugo había uno, ¿no? Sí, pues el que abrieron últimamente y también todos los días estamos hablando de todas esas historias. Sí, en Hortaleza. En Hortaleza. A ver, ¿cómo ves tú este tema? Yo creo que algún día se estudiará en los libros de historia la época de la historia española donde España se otorgaba el derecho a quedarse con niños. O sea, dime tú si mañana mi hijo con 14 años se va a Finlandia, si Finlandia puede censar a mi hijo, filiarlo y quedárselo. Es una locura, es una salvajada, pero una salvajada. Luego, dicho esto, el otro día, cuando vimos la noticia, y ojo que yo esto lo digo, y terminaré para que me entendáis, lo digo para proteger a los niños, cuidado. Claro. El otro día, cuando pasó lo que pasó en Hortaleza, si leías el resto de la noticia, la primera cosa que hicieron las autoridades es buscar a sus padres. Ah, que tienen padres. Claro, sí tienen padres. Es más, no hay más que ir aquí, a cualquiera, yo trabajo con muchos, y te lo cuentan ellos. Te lo cuentan ellos, no, yo tengo un móvil, hablo con mis padres, además, mi padre en Mauritania tiene 4 mujeres, somos 17 hermanos, y ya hay otros 4 que vienen en la siguiente. O sea, es decir, a ver, entonces, ¿alguien ha pensado que niños y niñas, sobre todo niños, pero también niñas, que vienen de países desestructurados, de familias como la que te acabo de definir, donde están expuestos a violencia de todo tipo en sus países, y vienen a España, a centros que están absolutamente desprotegidos, si a esos niños un cuidador de un centro o un señor del barrio o quien sea, español, le abusa o le hace algo, ¿ese niño a dónde va? ¿Tú crees que ese niño que ahora cree que en España tiene una oportunidad tal, ¿tú crees que va a protestar? Si se destapase la cantidad de abusos que sufren estos menores, porque dices, los menas, las primeras víctimas son ellos, son esos niños, que son carne de cañón, porque están abandonados. Y no hay derecho, creo yo, de que un Estado se otorgue la patria potestad de unos menores, ¿pero en base a qué? Pero tú me entiendes lo que te digo. O sea, perfectamente. Pero estamos locos. Y yo creo que eso algún día, cuando consigamos en este país hablar las cosas como personas normales, sin insultarnos, y si tú eres un esto, tú eres lo otro,
Cuando pasemos esa fase, diremos, no, no, pero es que esto es una locura, porque yo puedo entender que hay un niño, oye, que no tenga padres, que no sé qué, como ha habido toda la vida en los centros. Y por cierto, las historias que se cuentan en esos centros, ¿eh? Pero si tú encima estás trayendo más gente de fuera, que encima no tiene nada que atenerse, eso por un lado, y luego está lo otro, lo que decías tú de supuestos. Es evidente que hay muchos que no son menores. Que ahora mismo esto se ha convertido también en un negocio, evidentemente. ¿Por qué? Insisto, porque hay mucha gente que gana mucho dinero con esto, y al final es una manera bastante... Que por cierto, la mayoría de estos chicos luego están trabajando, tal, o sea, que los índices de delincuencia son bajos, pero es cierto que es gente, si a mí con 16 años, o con 15, me hubieran soltado en Suecia, en un sitio allí y tal, pues yo a lo mejor también la hubiera liado, honestamente, es que yo creo que es una locura. Y entonces estos centros, o sea, tú estos menores, que como tú muy bien dices, vienen sin documentación, pero que llaman, pero bien con móvil, y entonces tienen contacto, un porcentaje de ellos con sus padres. Todos los que yo conozco tienen contacto con su familia. ¿Tú serías partidario de que volvieran a su casa con sus padres? Yo sería partidario, primero, de ver a ver la gente que está aquí, vamos a ver, o sea, yo, una persona que está yendo aquí a la escuela y tal, vamos a ver, yo soy poco de la retroactividad. O sea, yo creo que la gente que has dejado entrar ya, pues vamos a... Hombre, evidentemente, los de Hortaleza, el de la menor en Canarias, sí, que tal, fuera. O a la cárcel o a donde tengan que ir. Pero yo creo que lo que no puedes hacer ahora es tomar una decisión y que afecte en pasado. Es decir, todos los que has dejado entrar ya tienes que gestionar esto. Darles oportunidades en la vida, lo que sea. Pero tú tienes que decir, oye, ¿pero esto tiene algún sentido o lo tendremos que parar de alguna manera? Porque además, ¿dónde está el límite? O sea, vamos a ver, en África viven 1.400 millones de personas censadas. En el país de mi mujer, en Angola, en Luanda, que viven unos 10 millones de personas, yo, viviendo en Luanda, veías a los pobres niños huérfanos de arriba para abajo, y sobre todo las niñas, que es que las niñas en África están muy expuestas. Hay algunas que las casan con 7 años, que fallecen. Es terrorífico. ¿Dónde están? ¿Dónde están? Porque yo aquí no las veo, yo lo que veo es otra cosa. Y lo ves tú, y lo veo yo, y lo ven todos, independientemente de la ideología del que esté viendo esto. Todos veis lo mismo que yo. Entonces, hay que poder hablarlo. Entonces, esto así no funciona, porque insisto, ¿dónde está el límite? Si mañana aparecen 867.000 menores, ¿dónde los metes? Es que es un sistema que no da más, y no es justo, pero no es justo para nadie, insisto, y sobre todo para los menores, para los que realmente son menores, que vienen aquí, y te digo, que muchos de ellos están a merced de... Mira, esto pasaba hace años, cuando yo vivía en Malasaña, en Sol, tú veías a niños pequeños, adolescentes, marroquíes, sobre todo, magrebíes, y veías a señores mayores que iban ahí y se los llevaban de la mano. Por Dios. Eso lo he vivido yo. Sí. Lo he vivido yo. Y pasaba en Sol, y lo sabe todo el mundo que sea de Madrid, que haya vivido en la zona centro, y pasaba. Pues eso ahora mismo pasa, pero pasa a nivel de estos centros. Y yo conozco gente que está en esos centros y podría hablar, todo lo que te digo, lo puedo sacar, por eso no tengo miedo de decirlo, porque lo tengo, o sea, estás documentado. Llamo a alguien, pongo el móvil aquí y nos lo cuenta. O sea, entonces, tenemos que dejar de pensar siempre en nuestra idiocia de, ay, no, es que yo, o sea, en nuestra especie de complejo maternal de que tenemos esa piedad peligrosa, exacto, ¿no? Esa especie de complejo, sí. ¿sabes? Porque al final, muchas veces, por culpa de eso, pasan cosas mucho peores y hay mucha gente que tiene interés en ello. Entonces, a los niños hay que protegerlos. ¿Quién los protege primero? Sus padres. Que no tienen padres o que su padre es muy mala persona, no sé qué, ya veremos. Pero como línea de principio, creo que no es aceptable que un Estado se otorgue la tutela de menores. Y luego ya veremos el caso concreto y dicen, no, pues es que si viene un niño de Argelia, Argelia no lo coge de vuelta, entonces ya trabajaremos en ello y tendremos que hacer lo posible e invertir para impedir que esas mafias puedan seguir mandando gente. Porque yo conozco aquí, en la ciudad, a alguno que vive aquí desde hace años, que son de este contexto, y yo le pregunté, y además te puedo decir el nombre y tengo tengo una excelente relación con él, ¿eh? Yo siempre le digo, yo te voy a hacer todos los papeles y todo, pero te tienes que portar bien. O sea, tenemos ya un rollo de hermano mayor. Y yo le digo, tío, ¿tú cómo viniste a España, macho? Y me dice, mi familia se dedica a los atunes. Tiene una patera, porque con las pateras se pesca. Y me dice, yo me metí en líos, de trapicheos de droga y tal y no sé qué. Y mi padre me dijo, como te cojan en Marruecos, vas para adelante, vas 10 años a la cárcel, vete para España. Y lo mandaron para España. Y se vino a España. Y, hombre, claro, y así hay muchos, y eso lo sabe todo el mundo que nos dedicamos a esto. Y se tiene que poder hablar. Y decir esto no quiere decir que todos los chicos sean eso. E incluso este chico que ha hecho eso se puede reinsertar. Pero para tú reinsertar, si España fuera un país que tuviera unos medios de la leche para reinsertar a todo el mundo, pero lo que tú no puedes hacer es a gente así, meterla aquí y dejarla tirada, porque es carne de cañón para ellos,
que pueden acabar en manos de cualquier desaprensivo y para el resto de la sociedad. Completamente. No, es que lo estás diciendo clarísimo, ¿eh? Es que es clarísimo, pero es que esto que te estoy escuchando a ti no lo he escuchado nunca en mi vida. ¿Eh? Habrá que repetirlo más. En mi vida, y es que es cierto. Y entonces, ¿tiene arreglo esto, José? O sea, por un lado, las pateras, la gente que viene ilegal a que quiere trabajar. Por otro lado, los menores no acompañados, que son menores y que se encuentran enormemente vulnerables en todos estos centros. Por otro lado, el que se hace pasar por menor y que no es menor. Pero siempre detrás de todo esto, una mafia que a mí me está recordando a la época de la esclavitud. Es que es. Es que es lo mismo. Sí. Aquellos que llamábamos negreros, es que son las mafias que están comerciando con seres humanos. Pero vamos a ver, en la época de la esclavitud, que esto mucha gente no lo sabe, yo he estado en Ghana, en Cape Coast, he estado en un castillo que fue el primer castillo donde se esclavizaba gente, los holandeses, la gente lo puede buscar, Cape Coast, y allí a mí me explicaban, ¿no? Y te hacen un tour y te explican, los blancos, ¿no? No entraban adentro a por la gente, no, eran negros que traían a los negros y los vendían a los blancos. Era un negocio de las tribus con los propios... Con su propia gente, que por cierto hoy en día sigue siendo exactamente igual. Pues esto es exactamente lo mismo. Son personas de allí, en connivencia con personas de aquí, que se reparten el beneficio y al final evidentemente hay gente que está desesperada y quiere buscar una vida mejor, pero la solución a los problemas del mundo no es desplazar... Vamos a ver, lo que se está haciendo ahora mismo es desplazar la miseria. Tú eres miserable aquí y ahora eres miserable allí. Eso no es el futuro de nada. Habrá que invertir, habrá que llegar a acuerdos con los estados de origen, ¿no? Que también los utilizan como moneda de cambio, que eso ya lo hacía Fidel Castro en Cuba cuando arriba el tío Sam se ponía pesado, le mandaba para allí, ¿sabes? Le abría allí y decía, venga, para arriba. Hombre, claro, te voy a mandar 4 barcos con delincuentes comunes. Entonces, vamos a ver, eso evidentemente tiene que haber una inversión, ¿no? en seguridad, en tal... Pero, insisto, porque es que si la gente supiera la cantidad de personas que pierden la vida por el camino y luego, que es muy importante que la gente sepa esto, yo que tengo familia africana y que he vivido mucho en África, la gente en África no está deseando irse a Europa en patera, es un 0,000, o sea, es una cosa rarísima. Yo, tanto en Ghana como en Angola, a todas las personas con las que traté, que eran de todos los extractos sociales, le dices, patera, ¿qué? No tienen ni idea de lo que es eso, es decir, no es tan común como podemos pensar. Sí, es que pensamos que es lo más lógico que pasa en todo. Y luego hay otra. Sí. Hay otra cosa que también hay que desmentir, que es que eso se decía más antes. No, es un médico, un ingeniero. No, eso es mentira. Los médicos en África trabajan en hospitales y hacen lo mismo que los médicos de aquí. Porque detrás de esa condescendencia se esconde el auténtico racismo, que es tratar al extranjero como si fuera tonto. Ay, no, pobrecito. No, mira, pobrecito no. Tiene 2 brazos y 2 piernas. Entonces yo lo que voy a hacer es que pueda trabajar y ganarse la vida. Y si no le diré, bueno, mira, pues me disculpa usted, no tengo sitio para usted. Pero a la gente hay que tratarla como adultos. Y lo que hay que hacer es, y ese es el respeto a la dignidad humana. Lo otro es tratarles como inferior. Es decir, no, pobrecitos, no tenemos sitio, no sabemos qué hacer con ellos. Bueno, tírales allí en una esquina y luego hazte 3 fotos, como la gente que se va de viaje a África, se hace 4 fotos y las pone allí en Facebook y tal. Que no, chicos, que eso no va a ningún lado. E insisto, si tú no lo limitas, porque luego evidentemente se hace mucho marketing, es decir, engañan a la gente, le dicen, no, iros a España, que allí os van a dar ayudas, que os van a dar tal, o sea, con rascar un poco puedes porque está verlo. Funcionando el efecto llamada. Pero muchísimo. Desde que, tranquilos que España es el chollo del Mira, siglo. Tú te metes en TikTok o en Instagram o en cualquier red social y tú ves perfiles, pero con millones de seguidores, por ejemplo, a nivel iberoamericano, a nivel gente americana, que venden falsas, o sea, y algunos están en España con una mano delante y la otra detrás, pero se hacen fotos en la puerta del Bernabéu, en el restaurante no sé qué, y venden una falsa vida, pues como los influencers estos, el Ya2, el otro, todos estos que venden que tienen un Lamborghini y es alquilado. Sí. Dices, joder, pues hacen lo mismo. Entonces, ¿qué pasa? Que en connivencia con aerolíneas traen a un montón de gente engañada. O sea, la cantidad de gente que viene engañada y que tiene que empeñarse y dejarlo todo y que vienen con su mejor intención. Es que lo que tenemos que entender es que cuando yo digo todo esto, yo no estoy diciendo que sean malas personas, al revés, las primeras víctimas son ellos. Y además tú tienes una vinculación familiar que la has repetido, pero quiero repetirla. Es que tu mujer es de Angola, y tú tienes tus 2 niños, y tú vas y vienes y tú tienes familia en África. Y tengo una asociación. Claro, y vas a hacer una ONG, porque queréis hacer... Cuéntame. Yo tuve una peluquería. Vamos a ver, todo empezó porque yo en Kenia, en la costa de Mombasa, abrí una villa
con vocación de emplear a gente a nivel local y también ir de vacaciones de vez en cuando, no te voy a engañar. Sí. Y al final me salió bastante mal porque sí, aquello fue un poco disparate, las autoridades allí son muy corruptas, te pedían mucho dinero, pensaban que yo tenía mucho dinero y no lo tenía, y bueno, en fin. Y luego hicimos otra en Angola, una peluquería, llegamos a tener 20 chicas que sacamos directamente de la calle. Y entonces ahora mi cuñada, que tiene 16 años, 17, que es una niña listísima, tiene una pequeña asociación allí en Luanda. Su barrio se llama El Quilamba. Y entonces allí ellos cocinan para niños, les dan ropa, juegan con ellos, leen libros, o sea, ayudan a niños pequeños. Y yo quiero vincular, me haría muchísima ilusión vincular eso a Ferrol. En Ferrol hay mucha gente mayor, en geriátricos, incluso no, asociaciones, tal, y poder hacer una fundación, una asociación de proximidad, Ajá. donde, por ejemplo, estos niños puedan hacer pulseritas, las manden, yo lo pago, los transportes, o voy allí a buscarlo, y lo vendamos aquí, y ese dinero repercuta directamente a esos niños para comprar libros, para comprar balones de baloncesto, para comprar no sé qué. Yo cuando era pequeño le mandaba cartas a un niño de El Salvador, que era una cosa que se hacía antes mucho con Sí. el tema de ¿te acuerdas? Sí. Y me hacía una ilusión, y entonces yo quiero hacer eso, porque aparte como hablan portugués en Angola, yo creo que más o menos podemos intentar. Entonces, es una idea que tengo, es el sueño de mi vida. Yo siempre dije que si me tocaba la lotería abriría escuelas, porque para mí los niños y la gente mayor porque fui un niño y voy a ser mayor, que es algo que la gente Se olvida. La gente se olvida. Se olvida de Y que vamos a ser mayores. Y ahí es donde vas a necesitar a alguien, Sí. leche, y el resto del tiempo más o menos te tienes por ti mismo, pero aquí y aquí necesitas gente, y eso es que se nos olvida. Sí, sí, Y sí, incluso nos molestan. Entonces yo quiero vincular a esa infancia con gente mayor que muchas veces está muy sola. Allí en Cabañas, al lado de donde viven mis padres, hay un geriátrico. Y a veces ves a las señoras al lado de la tele y se te rompe el corazón. Entonces, pues ir allí, no sé, contarles esto, ponerles unos vídeos de los niños, pues me hace mucha ilusión. Entonces lo quiero intentar montar. Y ya tienes la idea, ya. Estoy con el tema de los estatutos y no sé qué, tal, pero sí. No, eso va, lo voy a hacer. Y entonces, ahora ya en la recta final, José, ya que nos has contado tantas cosas y nos has abierto los ojos a muchas realidades que no conocíamos, porque ya te digo, todo es propaganda y es un horror la propaganda, y la falta de verdad, porque no te la dice nadie. Y tú además tú lo vives y tú lo trabajas en ello y estás todos los días con esto. ¿Cómo podríamos...? No, primera pregunta. ¿Esto tiene arreglo? ¿Tiene arreglo Sí. esto? ¿Cómo? A ver, la Constitución, o sea, la Constitución no la Constitución, sino cómo está conformado España, evidentemente va a cambiar. Porque si tú dices 84% de crecimiento son extranjeros, en España la población está envejecida, la natalidad es mucho más baja en españoles que en extranjeros, si trazas ahí una línea matemática rápida, en 20 años más o menos va a haber más gente. ¿Extranjera que española? Pero ese es el tema, ¿por qué van a tener que ser extranjeros? Pues no. Si nosotros tuviéramos un plan de inmersión con la gente, pues no, simplemente serían españoles que su padre es peruano, españoles negros, españoles chinos o españoles de no sé qué, pero serían españoles. Bien. Igual que nosotros nos hemos mezclado 1000 veces y que al final tampoco es culpa de los extranjeros que los españoles no tengamos hijos. Completamente. Y Es verdad. Y tengamos perros. Sí, sí, sí. Ahora me van a matar. Es una broma que le hago yo a mis amigos porque todos se compran perros antes que... Bueno, todos no, algunos. Pero me refiero, ese es el desafío. El desafío es saber integrar. Primero saber qué es España y qué queremos que sea, porque si luego encima tenemos vergüenza o no sé qué, o sea, tenemos que saber cuáles son los valores que queremos preservar y que nos gustan de nosotros mismos, y yo creo que eso es por ahí es por donde tiene que derivar esto. Y luego, evidentemente, hay que controlar las cosas y hay que hacerlas bien. Lo que no puede ser es, como te decía antes, que se mire para otro lado, se deje que la gente entre y Y luego lo que no se puede dejar todo esto es en manos de unas mafias. No. Es que ahora está, pero a unos niveles... Pero, ¿y estas mafias tienen conexiones con algún tipo de entidad en España? Es que yo no... No lo o sea, sabes. claro, yo ¿O son solo... simplemente piratas? ¿O, son Es que o eso no se sabe? Yo no lo sé, yo si lo supiera lo diría porque ya sabes que yo... Sí. El tema es empadronamientos falsos, así los falsos, citas compradas de extranjería, pateras, tal. O sea, hay tanto crimen, tanta mafia y tanta tolerancia que al final te das cuenta de que ahora mismo gran parte de la inmigración en España está en manos de delincuentes. Y los delincuentes no son los inmigrantes, son los que están haciendo el juego con ellos. Es que lo que la gente tiene que entender es que estar en contra... Que eso es muy importante. Claro, yo puedo decir, estoy en contra de la inmigración ilegal, y la gente piensa que estoy en contra de Mamadou, el chaval de Dakar que está ahí fuera, con los que yo hablo. Por cierto, que la mayoría de la gente no habla, pero tú sí. O como a mi hijo le hacen así en el pelo y luego se limpia la mano, ¿no? Claro. Que eso que ya pasa. lo hemos visto. Sí, eso pasa el muchas presidente veces. del Sí, gobierno, y luego Pedro Sánchez, cuando se lavaba la mano luego, pues, ¿no? Lo que yo quiero decir es que tú puedes estar en contra de un sistema,
nunca del ser humano. Yo estoy en contra de un sistema mafioso que lo que está haciendo es matar a muchísima gente y generar un desastre, generar racismo, ¿vale? Porque genera evidentemente racismo de unos hacia otros y de otros hacia unos, ¿eh? Porque ya hay también mucho estigma con los... Hay mucha gente de fuera que vive en España y que dice muchas cosas feas de los españoles, y muchos españoles que dicen cosas feas de los extranjeros, sobre todo a sus espaldas, porque yo escucho cosas ahora mismo de extranjeros que yo antes no escuchaba. Y a mí jamás me han dicho nada por ser mi mujer negra, por ejemplo, y ahora sí me lo han dicho alguna vez. Sí he tenido que escuchar algún comentario. ¿Sí? Yo este verano tuve un altercado, que no lo he tenido en mi vida, en España, sí, sí, de un chaval además muy joven. O sea, quiero decir, se está generando eso porque cuando tú dejas las cosas a su libre albedrío y no hay un plan y no hay unas líneas maestras y no hay nada, una estrategia de algo, pero para mí la estrategia sería entender y aceptar que hay un cambio de composición cultural, integrar lo mejor de cada lado y, como te decía antes, que no sean extranjeros, que sean españoles. Es decir, Entonces, ¿tú estarías de acuerdo con una, en principio, una nueva regularización? a ver, yo estaría de acuerdo con una regularización. Porque ha habido dos en España Sí, importantes. Una me parece que ha sido con Zapatero Sí. y otra que fue con José María Aznar. Sí, Creo que fueron podría dos hacer. importantes. Claro, se podría hacer, pero tendría que ser una regularización, pero también con cara, o sea, Sabiendo a quién regulariza. con las dos caras de la moneda. Es decir, claro, Claro. o sea, por aquí, la gente que lo ha hecho bien y que tal y que cual, los de la tarjeta rojas que Los les han que dejado estábamos tirados. hablando, y eso exacto, regularizarlos pa' a casa. todos. Pero luego, evidentemente, toda la gente que digas, no, mira, no, esto no, pues ahí también tienes que ser expeditivo. Y luego, hombre, si son, porque a veces también se utiliza la del término delincuencia. Sí, pero claro, es que muchas veces vemos que son delincuentes reincidentes. Pero tú sabes la cantidad de personas que a mí me piden borrarle los antecedentes penales para poder acceder a un permiso de residencia, una nacionalidad tal, pero con... Mira, yo te cuento una anécdota rápida para que veas cómo es el tema. A mí una vez me vino una chica colombiana, creo que era... Y me dice, mira, me han dado ya la residencia por violencia de... O sea, cuando tú tienes una sentencia por violencia de género te dan residencia. Y me pregunta, ¿mi pareja con esta también puedo meterla en...? Y le digo, pero... Pero no digo, era pero, violencia. digo, ¿pero es el mismo ¿O es o otro? nos hemos movido rápido? Me dice, no, no, es el mismo. Digo, pero... Claro, y se lo dije de corazón. Le digo, mira, si fuera por mí os ibais los dos. De corazón se lo Porque dije. esto es un fraude. Digo, claro, digo, por Es un culpa fraude. de gente como tú. Claro, Luego se está miran- perjudicando a Claro, otros. luego miran mal a muchísima gente que no tiene nada que ver y que no hace esas cosas. Es que ese es el problema, hay que tener en cuenta eso. Que cuando tú toleras determinadas cosas estás haciendo un daño enorme. Entonces la gente dice, no, pero es que España, que no es España, que tú hablas ahora mismo con los peruanos sobre determinada inmigración venezolana y hay un pollo allí montón importante. Tú hablas con... O sea, esto está pasando en todo el mundo. En el mundo No entero. tiene nada que ver con España. En España es que los españoles muchas veces, yo que he vivido mucho fuera, España es enana. Es verdad que tenemos el español y tuvimos mucho ascendente sobre muchos Pero ahora pueblos. somos poquita Somos cosa. un garbanzo. Entonces, Sí. que lo que pasa en España no es tan especial, que no somos tan guays, que esto está pasando en todos lados. Pero, por ejemplo, en Estados Unidos, que ahora está muy en boga, el tema de las verjas Deportación. esas Ah, sí. y las deportaciones en masa. ¿Cuánta gente ha deportado la administración Bush? A ver, Ay, perdón, Obama, perdón. Obama hablan de más o menos 3 millones, 3 y pico. Y Obama, 3 millones. el triple. Dicen que Obama deportó, o sea, lo que yo he leído, más o menos el triple que la primera vez que estuvo Donald Trump. Vale, pero es que el tema de los muros, el muro más grande que hay ahora mismo es un muro que separa Palestina de Egipto. Sí. Entonces, dices, ah, sí, sí. Egipto tiene un muro de 7 muros para que los palestinos no puedan... Egipto Con con Palestina. Sí, sí, claro. O sea, lo que es la franja Sí, de sí, Gaza pero que eso puedes buscar tiene fotos. el muro por Egipto. Sí, Egipto no acepta. Pero de ese muro no se habla. No, claro que no. Claro que no. O sea, Egipto no acepta a Pero- sus hermanos árabes. Claro, no se habla de eso, oficialmente. no se habla de las Pero eso no matanzas lo sabemos. Pero no se habla de las matanzas en Yemen, no se habla de, o sea, no se habla de muchas cosas. Entonces es lo que te digo, que al final, como todo esto se utiliza políticamente para polarizar, para tal, pues es una pena, porque no puedes... No, porque, por ejemplo, ahora que están diciendo lo de Donald Trump, ¿no? Y cuántos deportados lleva el No hombre sé. este. Pero la primera vez me parece que fueron un pero millón el- o una cosa sí, así. pero el problema de Trump es que intenta, o sea... Es un poco bocaz. Es justo lo contrario Es un a lo bocazas. es lo contrario que aquí, es decir, él habla de una manera porque sabe que apela al corazón de su votante. Su votante, mucho de su votante, o sea, el que está allí en, no sabes, en América profunda con la barba y con la confederada, le gustaría que sí, que echaran a todos
incluso a los negros que llevan 500 años también, todos para afuera. O sea, Pero no lo hace. claro, ¿no? no, que bueno, pero él tiene, pero si Sí. Trump, Es su estrategia. pero Trump era demócrata, financió la primera campaña de Bill Clinton y era el que le pagaba los combates a Mike Tyson, quiero decir. Pero el rollo es que esta gente sabe perfectamente, ¿entiendes?, que tiene que polarizar, divide y vencerás. Entonces al final el problema es que a la sociedad nos están quitando la posibilidad, joder, de debatir como personas normales. Y te diré una cosa, estas cosas que digo, que hay veces que hay gente española que cuando lo hablo con extranjeros, es que lo entienden todos perfectamente. Dicen, Mario, si es que yo pienso lo mismo, yo soy venezolana, llevo en España 7 años, yo lo que no quiero es que haya delincuencia aquí. Y si viene gente de fuera a delinquir, yo no quiero. Además, porque yo ya soy española, por cierto, y mis hijos van al Cristo Rey con los tuyos. Entonces yo tampoco quiero, o sea, es que, claro, tenemos que empezar a dejar de meter a todos los extranjeros en el mismo saco. Efectivamente. ¿Entiendes? Es decir, no, si yo digo que no quiero que haya delincuentes extranjeros, lo digo precisamente porque quiero proteger a los extranjeros que están aquí viviendo bien y que no se les estigmatice. ¿Entiendes? La gente dice, no, es que si, claro, si un marroquí mata, no sé qué, no podemos decir qué es porque van a pensar, no, lo va a pensar usted. Yo no. Yo sé perfectamente que la mayoría no hacen eso. Ahora, si hay un problema estadísticamente con un grupo poblacional, si mañana resulta que empieza a haber no sé, robos y todos los robos los hacen personas de Betanzos, pues, vamos a ir a Betanzos a ver qué está pasando. No digas que son de Betanzos, di que son galaicos. No, hombre, no. Entonces, el problema es ese, el problema es que como hay gente mal pensada, Claro. piensan que todos lo somos. Se cree el ladrón, que todos son de su condición. Tal cual, y Sí. yo que no lo soy, pues lo que me gustaría es que estas cosas se pudieran hablar, porque por mucho que tú hagas la del avestruz, al final el problema existe. Ah. Más que el problema, la situación. Y por mucho que no lo hables, y el problema es que si no lo hablas, esto es como las relaciones de pareja, macho. Si cuando hay un lío, hay un lío. Sí. Y o lo habláis, macho, por mucho que hagáis, qué tal, os vayáis por ahí y tal, el día que eso va a ser demasiado grande, y cuando te quieras poner a arreglarlo ya no vas a poder. Y esto es un poco lo que ha pasado. Es lo que está pasando. Y lo que estamos viviendo en este momento. Claro. Y tú dices que puede tener arreglo, siempre y cuando legislen como tienen que legislar y siempre y cuando se hagan las cosas como se tienen que hacer. Y con estrategia, y sabiendo, pero sabiendo lo bueno y sabiendo lo malo. Y sobre todo sin demagogia. Pero claro, lo que tú puedes decir, no, es que lavapiés. Hay mucha gente que veníamos diciendo, oye, lavapiés va a desaparecer. Ahora ya lo dice todo el mundo, que lavapiés es imposible. Estoy hablando en Madrid, ¿eh? Ahora ya todo el mundo dice que es imposible ir. Pero es que había gente que ya lo avisábamos hace muchos años. No, es que en el Inferniño no sé qué, claro. Pero es que a mí, la gente que más se me ha quejado del Inferniño son personas extranjeras. Porque normalmente la gente extranjera tiene que vivir en barrios más humildes y son los primeros que se comen la delincuencia, son los primeros que están en contra, son a los primeros que tenemos que proteger, que son vulnerables. Y si tú toleras que una persona delinca simplemente por ser de fuera, al primero que le haces daño es al extranjero bueno, que son la mayoría. Joder. Pues yo estoy a favor de esos y radicalmente en contra de los otros. Y también estoy en contra de los malos de... Los dos bandos son los buenos y los malos, no los españoles y los extranjeros. Son los buenos y los malos. Solo que a los malos de aquí, pues por desgracia no los puedes mandar a una isla, que sería perfecto, pero a los malos de allí, pues hay veces que sí que puedes. Es la única diferencia, el resto es todo lo mismo. José, yo creo que nos has abierto muchos frentes, hay mucho que hablar, Sí, es un tema muy complicado y las soluciones son muy complicadas y muy difíciles, pero por lo menos tú nos has puesto encima de la mesa la realidad. El día a día, lo que yo vivo, es lo que yo vivo. Tu trabajo, claro, es tu vida, es tu familia, es tu trabajo, son tus conexiones con África. Y la gente puede estar en desacuerdo, y no pasa nada. Por supuesto, Cada pero uno es lo que piensa... dices tú, ojalá, mira, yo te emplazo a dentro de unos meses para que vuelvas aquí y para que nos cuentes a ver cómo va la situación esta, cómo se va resolviendo, qué problemas tenemos en concreto aquí en Ferrol. Y traemos gente de fuera. Y traemos gente de fuera y traemos extranjeros que nos cuenten un poco qué es su vida, cómo viven con nosotros. Cómo nos ven. Cómo nos ven, que eso es muy lo que importante. dice, que si los perros pudieran hablar, algún dueño iba a flipar. ¿Verdad que sí? Pues a lo mejor traemos aquí a unos extranjeros y dicen, pues mira, sois todos unos fríos, unos secos, no saludáis al vecino, no cuidáis a vuestros padres. Efectivamente. Hay muchas cosas que tenemos que aprender Hay también muchas de cosas ellos. y a lo mejor sí, nos rasgamos las vestiduras y estamos dejando, como tú muy bien dices, Perder oportunidades. a los niños, en qué condiciones todos estos niños, y a las personas mayores muchas veces abandonadas. Y eso sí, voy a echarte un capote, y eso sí,
no tienes tiempo a lo mejor para atenderlos a los mayores y sin embargo dices que te aburres y te coges un perrito. Ah, bueno. Eso lo decías tú, ya que nos echen Sí, para que no me a los maten. dos, para Sí, que sí. nos maten No, a pero los pasa, dos. pasa. Pero es cierto, muchas veces es verdad, porque somos tremendamente poco sinceros con nosotros mismos y a veces somos un poco sepulcros blanqueados, ¿eh? Y yo creo que el tema de la emigración es lo suficientemente importante porque estamos hablando de personas, de seres humanos, Exacto. y tú no lo puedes ni frivolizar ni utilizar políticamente. Ni blanco y negro, no. Porque me parece una vergüenza. Exacto. José, 1.000.000 de Nada, gracias. gracias a ti. Y 1.000.000 de gracias a todos ustedes y hasta el próximo miércoles. Feliz.